Buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida nuevamente al curso de especialización en Derecho, Fiscalización y Regulación Ambiental, el cual se viene desarrollando gracias a las organizaciones Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental NIDA, BitLawyer y con el apoyo del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Mi nombre es Claudia Cueva, actualmente soy integrante de la agrupación académica Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental y el día de hoy tengo el placer de poder ser la moderadora de este curso. De parte de todo el equipo NIDA y de BitLawyer, agradecemos la participación de todos los ponentes que han sido parte de este curso, así como los que nos van a acompañar en el transcurso de todos estos 4 módulos. Dando inicio al evento, para poder dar inicio al cuarto módulo del curso titulado Procedimiento Administrativo Sancionador y Penal Ambiental, tenemos el gusto de presentar al abogado Armando Alcedo Montañez, quien expondrá el tema Introducción al Procedimiento Administrativo Sancionador, quien es docente catedrático de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Y bueno, con esta presentación le cedo el uso de la palabra, estimado abogado Alcedo. Doctor, no sé si nos logra escuchar. ¿Me escuchas? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Perfecto. ¿Me sigues escuchando? Sí, sí se le escucha muy claro. ¿Se me ve? Porque yo solamente veo NIDA acá. No, no, doctor, no se le ve, pero sí se le escucha de manera clara. Eh, a ver, un ratito. Ahora sí, ¿no? Sí, doctor, ahora sí. Lo que no sabría decirte es cómo se llama, verlo. ¿Saben si me ven así o para que me vean en pantalla completa? No sé. Sí, doctor, no, no habría ningún problema. Bien. Ok, entonces yo tenía otra pantalla más clara, más completa, pero bueno, hoy. Bien. Ante todo, disculpando los inconvenientes iniciales, eh, reciban ustedes mi saludo cordial, eh, mi saludo comprometido con lo que es el núcleo de investigación de derecho ambiental, a quienes agradezco su invitación para participar en este evento. Felicito la iniciativa que tienen permanente y constante desde varios años atrás, el de propiciar y el de incentivar la capacitación, la información y la investigación en lo que es el medio ambiente. Dicho sea de paso, felicitarles también por los logros que vienen obteniendo a nivel de su participación en diferentes eventos académicos, tanto en instituciones nacionales como internacionales. Dicho esto, también debo agradecer el haberme tenido en cuenta y el haberme invitado, del cual me siento muy preciado, para participar con respecto al tema del procedimiento administrativo sancionador que nos aboca en esta oportunidad. El procedimiento administrativo sancionador, comenzaremos diciendo, que es una innovación de la nueva tendencia del derecho administrativo democrático. Este derecho administrativo democrático que sobre todo en este presente siglo, desde el inicio de este presente siglo, irrumpe con una nueva corriente, con una nueva orientación, con un nuevo incentivo, dicho sea de paso. Y él es de equiparar la participación en los procedimientos administrativos tanto de la administración como el administrado. Esto es entonces quitarle ese sesgo autoritario que tenía la administración con respecto
al tratamiento que le daba al administrado, donde ellos se consideraban dueños del procedimiento administrativo y por ende del expediente administrativo. Consecuentemente, el administrado estaba supeditado a la voluntad de los integrantes de la administración, del funcionario o del servidor administrativo que se encargaba de instruir un procedimiento administrativo. Y eso conllevaba una serie de corruptelas, eso llevaba una serie de abusos y arbitrariedades ante los cuales el administrado estaba totalmente indefenso. En la actualidad, el administrado cuenta con una serie de mecanismos que lo establece el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 26444, su texto único ordenado a través de las modificaciones que ha venido sufriendo y de las fundamentalmente perfecciones que ha venido siendo objeto. El administrado se va empoderando mucho más frente a la administración, pero empoderando no para convertirse en una especie de amenaza a la administración, sino sobre todo en resguardo de sus intereses, en resguardo de sus derechos. Más todavía si nos encontramos en lo que se conoce ahora como el Estado Constitucional Social del Derecho, tal como lo señala nuestra Carta Política. Dicho esto, comenzaremos entonces abocándonos de lleno en el tema. Primera cuestión. En el procedimiento administrativo sancionador, que es un procedimiento especial, vamos a encontrar dos partes. Independientemente o a diferencia de lo que es el procedimiento administrativo normal, el original, el ordinario, vamos a encontrar aquí dos partes fundamentales que van a estar en contraposición fundamentalmente. Y esto es, por un lado, se va a encontrar la administración, que es la que va a ejercer el jus punendi, que es el que va a aplicar la sanción. Y por otro lado, ¿okay?, va a estar el administrado, aquel que va a ser objeto de la sanción por parte de la administración, el que va a sufrir la penalidad de la administración. Este proceso, como muchos sostienen, y que de una u otra manera se deriva o se inspira más que nada en el proceso penal, se le señala que ello es así en razón de que, primero, concierne al interés de partes, al interés de las partes, en ese sentido, la administración de sancionar, de corregir y de dar una lección o de dar información a los demás o hacer presente a los demás de que si no cumplen las normas que se señalan, pues van a ser objeto de alguna sanción. Y por otro lado, se relaciona también con las garantías que se ponen a favor o a disposición de las partes que intervienen, de la que ya hemos dicho, tanto la administración como el administrado. La administración va a ejercer este jus punendi en atención a una de las tantas potestades administrativas que la ley, que el ordenamiento jurídico le concede específicamente o especialmente o principalmente nuestra Carta Política. Dentro de estas facultades o estas potestades administrativas está la potestad sancionadora, ¿no? A ella se le reconoce y está facultada para poder sancionar a los administrados. En tanto y en cuanto los administrados hayan cometido o hayan incurrido en una conducta infractora. Una conducta infractora que debe estar prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Y es por eso que, bajo esa condición de que debe estar prevista en el ordenamiento jurídico, se dice que la potestad sancionadora es el poder jurídico que detenta o que esgrime la administración pública para poder castigar a los administrados, en tanto y en cuanto estos lesionan determinados bienes jurídicos protegidos por la norma y que están reconocidos tanto en la norma constitucional como en cualquier otra disposición legal vigente previamente establecida. Lo que busca o lo que se busca a través
de esta potestad sancionadora es incentivar el respeto y el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y lo va a hacer desincentivando aquellas conductas infractoras, desanimando a los agentes de que incurran en conductas infractoras, en las transgresiones de las normas, en el incumplimiento de deberes y obligaciones que la ley les establece. El tratadista Fiorini define esta potestad administradora como aquella manifestación derivada de la potestad jurídica que tiene el Estado, la administración, de mantener los valores, porque es deber del Estado cautelar la integridad, el desarrollo, la promoción y la aplicación y el ejercicio de valores por parte de la comunidad y de la sociedad. Pero además también a través de cuidar, de cautelar, de propender y de desarrollar la seguridad y la paz que anima, que orienta a toda norma jurídica. A través de la historia, la imposición de sanciones o pena contra las personas se entendía que era solamente potestad del poder jurisdiccional, una competencia exclusiva de los tribunales. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, habría de surgir en diferentes países europeos una potestad sancionadora otorgada a la administración, como parte de ese poder policía que se le reconocía al Estado, de ese poder policía administrador o administrativa, como se señala en la doctrina. Y es a partir de entonces, a partir de este hito, en que el ordenamiento jurídico ha ido distinguiendo, ha ido diferenciando y ha ido señalando, ¿okay?, cada vez con mayor nitidez, cuáles son aquellas infracciones que deben ser calificadas como delitos y cuáles son aquellas infracciones, inconductas, incumplimientos que deben ser catalogados como infracciones administrativas. Y en ese sentido, entonces, habremos de señalar que desde la Constitución francesa de 1791 y por ende también desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798 se sostiene dos aspectos, dos temas. Primero, que la administración pública dejó de ser la manifestación, la emanación, la graficación del poder del soberano. Dejó de ser la persona del soberano. Esa frase de "el Estado soy yo" desapareció, se erradicó. Y que además, por otro lado, que la ley ya dejaba de ser la voluntad, la querencia, el deseo, la intención del príncipe. Desde entonces resulta ser que las potestades administrativas solamente pueden ser ejercidas y solamente sirven si constan, si tienen una cobertura legal previa, un mandato legal previo. Se sustentan, emanan y fluyen y se desarrollan y se ejercitan como consecuencia de la emanación de una norma legal previa. En ese sentido, entonces, la legalidad es aquella que señala, que determina, que grafica, que materializa, que implementa y viabiliza la potestad en la administración pública. Dicho sea de paz, dicho sea en sentido contrario, entonces, la potestad administrativa, las potestades administrativas en la administración pública se sostienen, descansan y se construyen a partir de la ley. Es por ello entonces que todas las potestades administrativas del Estado deben estar amparadas en la legalidad. Sin atribuciones legales previas, preliminares, no puede actuar la administración pública. Toda su actuación, todo su accionar, todo su desarrollo, toda su actividad es bajo
el principio de legalidad bajo la ley. Inclusive el famoso criterio discrecional que tiene todo funcionario y servidor público puede ser desarrollado, ejecutado y efectivizado siempre y cuando se encuentre dentro del marco de la ley, sin rebasar el marco de la ley. Y es por eso entonces que estas potestades administrativas, el concepto o las instituciones de la potestad administrativa y de la legalidad están íntimamente vinculados. No pueden desarraigarse uno del otro. La única manera de analizar, la única manera de entender y comprender estas potestades administrativas solamente son a partir de el acatamiento y de la vigencia del principio de legalidad. Ello es fundamental. Es uno de los pilares en los cuales se construye todo el edificio, toda la arquitectura del derecho administrativo. Dicho sea de paso, entonces, habremos de señalar que es el principio de legalidad y el principio del debido procedimiento. Sobre ello se construye. No se entiende una arquitectura, una armazón, una estructura administrativa sin esos dos pilares. En efecto, tal como nos señala García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, es la legalidad, o es la ley en todo caso, es la disposición legal la que otorga las facultades de actuación a la administración. Y en ese sentido, ella es la que señala, ella es la que estructura, ella es la que demarca y delimita toda la actuación, todos los límites de la administración, pero también la empodera, porque la faculta, porque le da atribuciones y también la habilita para actuar, le permite actuar, le posibilita actuar. Esto es lo que se conoce entonces como los poderes jurídicos de la administración. En nuestro país existe un reconocimiento expreso a la potestad sancionadora de la administración a nivel constitucional. Pero no lo es de manera expresa, sino de manera, digamos, lo encontramos en el sustrato del texto constitucional. Porque hay solamente un reconocimiento implícito de ello. Un reconocimiento implícito como consecuencia que es connatural, que es consustancial a la administración, que es un poder natural de la administración, que es la consecuencia o es el corolario de todas las competencias, todas las atribuciones y facultades y potestades otorgadas. Tanto así, como sea, ya sea en la ordenación o en la regulación de las actividades de la comunidad, de la sociedad, de la nación, del Estado. Dicho esto, y ya aterrizando más en el plano legislativo, deberemos señalar entonces que la regulación del ejercicio de la potestad sancionadora la encontramos de manera general en la acotada ley en la que ya hemos referido, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444 y su texto único ordenado. En ese sentido, debemos mencionar un tratadista nacional que a mí particularmente me es muy cercano, cual yo lo sigo siempre, es el doctor Morón Urbina. Muy certero, muy preciso, muy didáctico en sus afirmaciones. Y el doctor Morón Urbina señala, en la medida y en tanto y en cuanto él fue partícipe o integrante de la comisión, tanto de la ley, de la formulación de la ley como de sus reformas, señalaba de que en el anteproyecto de la ley se fue conformando, se fue estructurando, se fue concibiendo, digamos, fue fermentando un estado de conciencia sobre la necesidad de dotar un régimen legal específico
que de manera predecible diseñara y estableciera el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades públicas, tanto a nivel local, regional y nacional. Y en ese sentido, se entendió de que la potestad sancionadora constituye una competencia de gestión necesaria y complementaria para la administración. Para que la administración se sienta o esté completa, requiere una potestad sancionadora, que además de la potestad de mando y de corrección, debía contar con esta potestad sancionadora para asegurar el cumplimiento y la marcha del orden administrativo. Como ustedes saben, todo lo administrativo tiene una finalidad. Todo lo administrativo apunta a un solo objetivo, que a veces no se tiene en cuenta, y aunque a veces en nombre de él se hacen una serie de perogrulladas, o de abusos, o de distorsiones, nos estamos refiriendo al interés público. La necesidad de contar con un aparato administrativo, la necesidad de contar en buena cuenta con un Estado, nace como consecuencia del interés público, de la satisfacción de las necesidades de la comunidad, a efectos de brindarle bienestar general y bien común. Y así entonces, el artículo 234 de la ley en comentario establece que el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentario, y ahí encontramos el principio del debido procedimiento. Basada en la ley y por el camino correcto, por el camino debido, el debido procedimiento. Y este debido procedimiento debe estar caracterizado por lo siguiente. Primero, diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora, aquel que instruye, aquel que desarrolla y elabora el expediente, el que desarrolla el caso, y la que decide la aplicación de la sanción. Eso es lo deseable. Que en una entidad administrativa, una autoridad sea el instructor que investigue, que establezca si efectivamente hubo o no infracción, y habiéndose establecido o no infracción, sea otra la que decide si es que hay mérito o no a imponer una sanción. Siempre y cuando la estructura de la entidad lo permita. En todo caso, tendrá que ser la misma autoridad, pero ella es la excepción que confirma la regla. Otro aspecto, un segundo aspecto, es considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales con carácter firme vinculan necesariamente a las entidades en sus procedimientos sancionadores. Ya no hay nada más que probar, porque ya fue probado en el fuero judicial. Estos dos aspectos son los que son tenidos en cuenta, pero a ellos se van a agregar los siguientes. Y la garantía que tiene y está referido a las garantías que tiene el administrado. Primero, el de enterarse sobre qué se le va a procesar, o sobre qué se le va a investigar, o sobre qué se le va a sancionar, por último. Y en consecuente, en tercer lugar, tenemos que debe notificarse a los administrados de los hechos que se le imputan como cargo. La calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir la expresión y de las sanciones. O sea, ¿qué cargo se le está estableciendo? ¿Okay? ¿Qué tipo de infracciones se señala que habrá incurrido y cuál sería la posible sanción a imponerse? Asimismo,
debe hacérsele conocer al interesado, al administrado, cuál es la autoridad que habrá de imponer la sanción y cuál es la norma. ¿Qué dispositivo legal es el que resulta aplicable? Tanto para imponer la sanción como para reconocer que dicha autoridad tiene esa atribución, tiene esa competencia. Y por otro lado, por último, el señalarle, el comunicarle al administrado que se le otorga un plazo para formular sus alegaciones y utilizar sus medios de defensa, que estén admitidos por nuestro ordenamiento jurídico. Un plazo que es de 5 días. O sea, para hacerle de conocimiento no solamente lo que hemos señalado, no solamente la imputación, no solamente la calificación de la infracción, no solamente los hechos que motivan, es la investigación, la autoridad y la posible sanción, sino que además el plazo que tiene para formular, el plazo de 5 días útiles para formular sus descargos. Y el derecho que tiene a utilizar todos los medios de defensa. Hasta aquí entonces lo que podemos señalar con respecto al procedimiento sancionador, de cómo ha sido su devenir histórico en una apretada síntesis, de cómo este procedimiento sancionador está sujeto y supeditado a la legalidad, y en qué consiste la potestad sancionadora, y específicamente en nuestro país. En razón del tiempo que se nos ha señalado, iremos directamente a hablar de aquello que siempre debemos tener en cuenta y que siempre quizás obviamos. Entre los plazos del procedimiento, ¿cuál es el plazo del procedimiento? ¿Cuáles son los hitos? Eso está en la ley, está en la norma. Si bien es cierto, es necesario decirlo, señalarlo, sin embargo, en esta oportunidad he considerado pertinente hablar más de aquello que permite ilustrar mejor y que tener en cuenta mejor cuando de una u otra manera intervenimos en procedimientos sancionadores, ya sea como representante de la autoridad administrativa o fundamentalmente y con mayor motivo y con mayor trascendencia, cuando patrocinamos a los administrados, hablar de los principios de la potestad sancionadora, porque ellos son los que inspiran y los que permiten entender, dilucidar aquellas controversias y aquellos espacios que no resultan tan diáfanos en el procedimiento sancionador. La única manera de encontrar cuál es el verdadero cauce de este procedimiento, cuál es el verdadero camino que nos señala el procedimiento, es solamente entendiendo sus principios, comprendiendo, teniéndolos presentes y aplicándolos. En ese entendido, el Tribunal Constitucional ha señalado que con relación al ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, este procedimiento sancionador requiere necesariamente, como ya lo venimos manifestando, de un procedimiento legal establecido, pero de un procedimiento legal establecido con garantías suficientes para los administrados. Sobre todo y principalmente cuando es la propia administración a la cual pertenece el administrado o a la cual está supeditado el administrado, quien va a actuar tanto como órgano instructor como órgano decisor. Tanto como el que va a instruir y va a investigar y va a desarrollar el expediente, así como el que va a tomar la decisión al final. ¿Y esto por qué? Porque en buena cuenta ellos, de una u otra manera, quieras o no, sin tener en menoscabo ni poner en cuestionamiento la idoneidad de su funcionario, sin embargo, la imparcialidad
se ve amenazado. A veces hay la tentación, sobre pretexto de ejercer autoridad, de caer en imparcialidad. Si bien es cierto que en ese sentido a los órganos administrativos no se le puede exigir la imparcialidad que se le exige, que se le requiere, que se le impele al Poder Judicial, ¿no? Sin embargo, las actuaciones en un procedimiento sancionador, con mayor razón que en un procedimiento ordinario administrativo, deben ser objeto de decisiones debidamente justificadas, debidamente sustentadas. No hay que olvidar, y la administración fundamentalmente no debe olvidar y siempre debe tenerlo presente, porque a veces el poder marea y aún nublece, que todos los actos administrativos son fiscalizables a posteriori. Y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente 1873-2009-PA/TC en su fundamento 10. La necesidad, ¿no?, de que el ejercicio de la potestad sea previamente a un procedimiento legal preestablecido. Según el artículo 230 de la LEPAJ, como se le dice o se habla en el ambiente legal, la LEPAJ, en el ambiente legal administrativista, la potestad sancionadora está regida fundamentalmente por los siguientes principios especiales, que son distintos, que si bien es cierto pueden repetirse con respecto a los principios, o algunos de los principios señalados en el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, sin embargo, tienen también su connotación especial en materia sancionatoria. Y así tenemos el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento, el principio de razonabilidad, el principio de tipicidad, el principio de irretroactividad, y fundamentalmente algunos principios propios del procedimiento sancionador, como el de concurso de infracciones, el de continuación de infracciones, el de causalidad, el de presunción de ilicitud y el non bis in idem, el famoso non bis in idem. Principio de legalidad. Como su propio nombre lo indica, el principio de legalidad está referido a las disposiciones legales, a la norma legal. Y esto significa, en primer lugar, que la potestad sancionadora radica, emerge y fluye de una norma legal. La potestad de la administración, de los organismos de la administración pública para ejercer esta potestad sancionadora emerge de una norma legal. Consiguientemente también, la previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son de cargo o son posibles de aplicarse al administrado, esto es, las normas o los presupuestos jurídicos que constituyen, los presupuestos que constituyen, presupuestos fácticos que constituyen o que van a constituir una infracción, deben estar previstas en la norma. Entonces, dejan de ser solamente presupuestos fácticos para convertirse en un presupuesto jurídico. Pero sí, aquí hay que tener en cuenta algo muy especial. En el procedimiento sancionador
no se puede aplicar ninguna pena, ninguna sanción como que conlleve la privación de la libertad. Podrán ser, no, son normas de carácter disciplinario, de carácter pecuniario, ¿okay? Pero nunca de carácter de privación de la libertad. En mérito a este principio de legalidad, como ustedes ya deben saber, para que una conducta, un comportamiento, sea tenido en cuenta como una infracción, debe estar previamente previsto por la norma y debe calzar efectivamente en la norma. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, de acuerdo a este principio, esta conducta infractora, esta inconducta, debe estar previamente señalada por la norma, al igual que su sanción. Esa es la garantía que tiene el administrador. Se llamaba la garantía de la ley sancionatoria. Y es entonces la ley la que establece, la que delimita el ámbito del ilícito sancionable. Señala cuál es la conducta sancionable, en qué consiste, cuáles son sus características, sus rasgos. Pero también señala cuál es la sanción que conlleva esa conducta punible, sancionable. Y eso porque así lo establece nuestro texto constitucional, de la garantía de la legalidad en toda norma de carácter sancionador. De tal manera que la calificación o el establecimiento de una norma, de una conducta infractora, no puede ser vía reglamento, ni bajo cualquier otro tipo de normas. No pueden hacerse precisiones extranormativas diferentes a la de la ley, porque así está señalado en nuestra Carta Política. Y lo que no comúnmente se señala en todos los ordenamientos jurídicos. Es garantía de la ley. Es el principio de la legalidad, es el escudo que tiene el ciudadano frente al abuso de la autoridad. El correlato de esta garantía de la ley, de este principio de legalidad, es el debido procedimiento. Se podría señalar, y con seguridad, al decir, como lo señalaba el maestro Jorge Eugenio Castañeda, son las dos caras de una misma moneda. No se concibe una sin la otra. Si hablamos de la ley, de la aplicación de la ley, tenemos que hablar del debido procedimiento. Y si hablamos del debido procedimiento, estamos hablando de la aplicación de la ley, necesariamente. En ese entendido, entonces, en lo que respecta al principio del debido procedimiento, tendremos que señalar que toda actuación de la autoridad en un procedimiento administrativo sancionador, con mayor énfasis que en un procedimiento administrativo ordinario, debe sujetar su accionar, su conducta, su comportamiento al procedimiento establecido, al camino señalado por la norma para llegar a la conclusión del procedimiento administrativo sancionador. Y en ese sentido, entonces, lo que está haciendo, lo que debe hacer y lo que está impelido a hacer bajo sanción de nulidad y bajo sanción a ella misma es sencillamente cautelar, respetar y asegurar las garantías del debido proceso, del debido procedimiento. En ese sentido, y sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido proceso en el ámbito administrativo, y así lo ha mencionado, garantiza, asegura, entre otros aspectos,
que el procedimiento se lleve en estricta observancia de los principios constitucionales. Y aquí lo que está señalando, aquí lo que está refiriendo el Tribunal Constitucional, cuando dice la observancia de los principios, que garantiza la observancia de los principios constitucionales, está elevando al rango constitucional de un bien jurídico protegido por la Constitución el debido proceso. O sea, el debido proceso o el debido procedimiento no es una garantía propia de una ley positiva, sino que tiene rango constitucional. Es un bien jurídico protegido por la Constitución. Va más allá de una norma legal. Y es más, señalando ello, el Tribunal Constitucional remarca que este debido procedimiento, que este debido proceso, constituye la base y el límite de la potestad disciplinaria. No, significa entonces que no se entiende una potestad disciplinaria si es que no se sustenta en el debido procedimiento. Pero además es el que limita el accionar de la entidad sancionadora, que limita, que restringe, que señala y demarca las atribuciones de esa entidad pública, de esa entidad sancionadora. No puede salirse, porque si no, incurre en abuso de autoridad y desnaturaliza, aparte de que desnaturaliza todo el procedimiento, y va a incurrir, inclusive, podría incurrir, mejor dicho, en una posible infracción penal. Pero aún más, hace extensivo esta característica o este carácter, ¿ok? Que en el procedimiento sancionador, aparte del debido procedimiento, ¿ok? También constituye en base de y límite de esta potestad sancionadora el principio de legalidad, el principio de tipicidad, razonabilidad y evidentemente el principio de publicidad de las normas. Estos principios los eleva a rango constitucional. Lo ha hecho así, en su pronunciamiento, el Tribunal Constitucional. Estos principios señalados, entonces, habrán de garantizar, o garantizan, mejor dicho, presupuestos materiales que todo procedimiento sancionador debe satisfacer plenamente. Solamente en tanto y en cuanto se cumpla ello, se observe ello, se obedezca a ello y se limite a ello, este procedimiento habrá de ser reputado y calificado como justo y en tal sentido como constitucional. Por ello, en aquel procedimiento o en todo procedimiento que se haya infringido, que no se haya observado o que se haya desnaturalizado algunos de estos principios que acabamos de señalar, lo que primera intención se puede entender en prima fase es la lesión, la transgresión, la vulneración del derecho fundamental de todo ser, de toda persona, de todo ciudadano, al debido proceso. Y consecuentemente debe ser restituido de ello. Principio de razonabilidad. Las autoridades deben tener en cuenta, deben prever que la conducta sancionable no sea mucho más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. O sea que la sanción debe ser razonable. Y en eso deben estar prevenidas y consideradas por la autoridad. De tal manera que no le resulte más conveniente
al infractor, que como consecuencia de la sanción siempre le va a resultar mucho más satisfactorio, mucho más provechoso realizar una conducta infractora. Y en ese entendido, entonces, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción. Y eso la autoridad debe tener en cuenta al momento de establecer las normas. El legislador debe tener en cuenta esta proporcionalidad que es el sustento de del principio de razonabilidad. Y para ello deben seguirse criterios de graduación que deben tenerse en cuenta al efecto de establecer estas sanciones. ¿Cuáles son estos? Para establecer que las sanciones sean razonables, debe señalarse, debe conocerse, debe establecerse, debe determinarse cuál es la grave del daño provocado por esta conducta infractora al interés público o al bien jurídico protegido. Debe determinarse claramente, debe establecerse claramente en su verdadera dimensión la gravedad del daño infligido, la afectación al interés público o al bien jurídico protegido. De tal manera que desanime a cualquier persona, a cualquier sujeto a incurrir en ello. Que lo desanime, que no le dé mayor incentivo a realizar una conducta infractora. Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es el perjuicio económico causado. ¿De qué tipo de envergadura es el daño económico? Si puede ser reparado o no, o si puede ser resarcido, a efecto de tener en cuenta la gradualidad de la sanción. Y sobre todo el establecimiento o no de determinar si esa conducta resulta o no infractora. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la repetición o la continuidad en la comisión de la infracción. Hay que tener en cuenta la reiterancia y la reincidencia, a efecto de establecer ya no la sanción, pero sí la gradualidad de la misma y la aplicación de la sanción que corresponde al sujeto infractor. Hay que señalar y hay que prever y hay que tener presente también, por otro lado, las circunstancias de la comisión de la infracción. Circunstancias eximentes, de ser posible, atenuantes o agravantes. El legislador habrá de prever ello. Y el órgano instructor y sancionador también deberá tenerlo presente durante la secuela y la ejecución y el desarrollo de un procedimiento sancionador. Otro aspecto es el beneficio obtenido de manera ilegal por parte del agente infractor. Y otro aspecto no menos importante, sino de repente quizás uno de los más resaltantes, es la existencia de la intencionalidad en la conducta del infractor. El dolo, la intención, la voluntad, el ánimo de cometer la infracción. Y en ese entendido, ello
nos lleva al hecho de hablar de la tipicidad. En virtud de este principio, solamente habrán de tenerse en cuenta o deberán considerarse como conductas infractoras y consecuentemente sancionables, administrativamente, claro está, que es nuestro tema, ¿no? Aquellas infracciones que están previamente previstas, aquellas conductas que están previamente calificadas, tipificadas, previstas, identificadas como infracción. Y esta tipificación tiene que estar necesariamente en el cuerpo legal correspondiente, en aquella norma con rango de ley, porque tiene que ser con rango de ley. Y en ese entendido, y en concordancia con el principio de la legalidad, pues sencillamente no se admiten tipicidades vía interpretación extensiva o analógica. La tipicidad está en función y es el correlato propio del principio de legalidad. Si bien es cierto que pueden existir normas reglamentarias de desarrollo para especificar o para graduar y desarrollar mejor la tipicidad, ellas deben estar dirigidas a permitir una mejor identificación o una mejor determinación de las conductas o sanciones a imponer y ya previstas en el tipo legal. Pero no dejen por ningún motivo, bajo esta vía, constituir nueva conducta sancionable. No se debe configurar en mérito a ello o en atención a ello o sobre pretexto de ello una nueva conducta sancionable, distinta y diferente a la que está prevista por la norma, salvo que por mandato expreso de la ley, porque así lo ha considerado el legislador, y siempre y cuando, y en tanto y en cuanto no agreda la norma constitucional, sea prevista dicha modalidad vía reglamento. Este principio de tipicidad obedece a dos necesidades. O si quieren ustedes, una necesidad con dos aspectos. En primer lugar, está referido al de los principios generales de libertad que están establecidos constitucionalmente y que guardan relación estrecha con un Estado de Derecho, un Estado que respeta la ley, que se resguarda en la ley. Y esto, bajo ese aforismo en que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe, que es un aforismo que sí se puede aplicar a los administrados, más no a los funcionarios de la autoridad. En segundo lugar, el citado principio tiene otro correlato. Este principio de nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido hacer lo que ella no prohíbe. El segundo correlato está en función de la seguridad jurídica, puesto permite que los administrados deban tener y cuenten con un conocimiento certero de las consecuencias que previamente están establecidas para los actos que realicen. El administrado debe saber qué tipo de conductas constituyen o no infracciones. Los deberes y las obligaciones tienen que estar previamente establecidas. No es que la autoridad las cree vía interpretación, por extensión, por analogía o por costumbre. No, tienen que estar previamente establecidas y tienen que ser de conocimiento del interesado, del administrador.
Otro principio que es muy propio de las normas sancionatorias es la irretroactividad. Vale decir que por este principio solamente se pueden aplicar las normas que se encuentran vigentes al momento en que la gente incurre o comete o acomete, si quieren, la conducta reprochable. Cuando el administrado realiza un determinado comportamiento que en ese momento está previsto como una infracción. Consecuentemente, una norma posterior no puede ser aplicada al administrado por esta garantía de la irretroactividad. Solamente se le puede aplicar aquella norma que estaba vigente al momento de la comisión del hecho. Por excepción, solamente se le va a aplicar una norma futura en tanto y en cuanto ésta resulte favorable al administrador. Si no es así, no se le puede aplicar. En eso consiste, en pocas líneas, la irretroactividad de la norma. Un aspecto que entiendo que es muy conocido por ustedes. Otro aspecto que tiene que ver con el concurso de la ley penal, pero de una forma mucho más sencilla, es el concurso de infracciones. Bajo este principio del concurso de infracciones, se establece que cuando una misma conducta califique con más de una infracción, vale decir que con una sola conducta se puede haber cometido varias infracciones a la vez, simultáneamente, debe aplicarse, señala la norma, la sanción prevista para la sanción de mayor gravedad. Se eliminan las de menor gravedad en principio y se aplica la de mayor gravedad. Pero, eso sí, sí se pueden exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes. Esto es, si hay una sanción A, B, C, y B es la de mayor cuantía, de mayor penalidad, se aplica la B. Sin embargo, si como consecuencia de tener que aplicarse las sanciones A, B y C, de las cuales se dejan de lado la A y la C, como lo hemos señalado, sin embargo, aquellas responsabilidades de carácter secundaria que ameriten ser establecidas y aplicadas con respecto a las sanciones dejadas de lado como la A y C, tendrán sí que aplicarse. Otro aspecto que guarda mucha relación con lo que acabamos de tratar y señalar es la continuación de infracciones. Y esto tiene que ver con la determinación de la procedencia o no de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra haya incurrido o vaya a incurrir en forma continua. Para este caso, cuando un agente ha incurrido en infracciones continuas, se requiere que por lo menos hayan transcurrido 30 días hábiles desde la fecha en la imposición de la última sanción. Si se le impone una sanción y después de 30 días de impuesto una sanción, vuelve a incurrir en otra infracción, ¿okay?, y que se acredite que se le ha solicitado al administrado la determinación efectivamente de cuándo se cometió esa sanción, que han pasado más de 30 días, pues en todo caso, entonces, sencillamente, estamos en una continuación de infracciones.
para alegar, para que la autoridad alegue que hay una continuidad de infracciones, entonces debe demostrar previa solicitud, previo requerimiento al administrado de que han transcurrido más de los 30 días hábiles en que sencillamente cesó la infracción de dicho plazo. Por otro lado, las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir ese supuesto de continuidad y como consecuencia la imposición de la sanción respectiva en los siguientes casos. ¿En cuándo no puede aplicar la continuación de infracciones? En los siguientes casos. Primero, y aquí leo textualmente, cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa. ¿Y esto por qué? Porque un recurso impugnativo interrumpe los plazos, suspende la sanción en cuanto a sus plazos. Y consecuentemente, entonces, este plazo de los 30 días queda interrumpido, porque no ha quedado consentido. No tiene la calidad, como se conoce en la vía administrativa, de cosa decidida. En tanto y en cuanto, entonces, no se resuelva, el recurso impugnatorio no corre el plazo, o se interrumpe en todo caso el plazo, de ser el caso. Una vez que se resuelva, si es pertinente, seguirá corriendo el plazo. Si es que se confirma la sanción. Otro aspecto es cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. El tercer caso es cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación del ordenamiento. Y aquí se aplica la retroactividad. Si como consecuencia de que se impuso una sanción y no habiendo pasado los 15 días para que quede como cosa decidida la decisión de la administración, y en ese lapso de tiempo se modifica la sanción y se establece una pena más benigna o la desaparecen sencillamente, entonces se aplica la retroactividad. Y por ello, entonces, no podemos hablar de continuación de infracciones. Por eso, en este literal, la norma dice, sin perjuicio de la aplicación del principio de la irretroactividad. Otro principio es el de la causalidad. ¿Y este qué significa? Que la responsabilidad administrativa debe recaer en quien realiza la conducta, en el real y verdadero agente infractor. Ya sea que sea una conducta omisiva o activa, pero que constituya o que ha llevado a la constitución de una infracción sancionable. Otro principio es la presunción de licitud. Licitud. Esto es, que la autoridad administrativa debe presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes, en tanto y en cuanto no se demuestre lo contrario. Vale decir entonces que la carga de la prueba en un procedimiento sancionador es de la autoridad, del agente instructor. El agente instructor es el que tiene que demostrar en el desarrollo de la investigación de los sucesos la culpabilidad, la infracción y la comisión de la infracción por el agente. No es responsabilidad, ¿ok? Y no le compete al administrador. Se presume su inocencia. No se habla aquí de presunción de inocencia, sino presunción de lo mismo. Esto es,
Dicho de otra manera, dicho en otras palabras, dicho en otro sentido, que el agente actuó en el entendido y en la creencia de que lo que estaba haciendo era lo correcto, lo debido, lo legal. Es la autoridad la que tendrá que demostrar si efectivamente ello no fue así. Por último, tenemos el principio del non bis in idem. Esto es aquel principio que está referido a que no se puede imponer de manera sucesiva o simultánea una pena, o en este caso una sanción administrativa, por el mismo hecho, en los casos en que se puede apreciar identidad de sujeto, hecho y fundamento. Vale decir que no se puede sancionar a la misma persona por la comisión de un mismo hecho, no repetitivo, único, de un único hecho, pero el mismo, ¿ok? Y por la misma norma legal, por el mismo argumento legal, por el mismo sustento legal. Carácter subjetivo, sujeto. Carácter fáctico, el hecho. Y carácter valorativo, el fundamento. Este non bis in idem, que es propio del derecho penal, es una prohibición que se extiende a las sanciones administrativas. Salvo que estemos hablando o se trate del supuesto de la continuación de infracciones. Ahí ya no hay non bis in idem, sino hay continuación de infracciones. Diferentes momentos, diferentes circunstancias. Ahí sí no. Por último, trataremos de agotar el tema con la sanción administrativa. Ustedes habrán de dispensar lo apretado de la exposición en atención al tiempo otorgado. Y a la amplitud del tema, que pareciera que fuera muy estrecho, pero no es así, tiene diferentes implicancias, diferentes connotaciones. Pues bien, según el tratadista Fabio Osorio, la sanción administrativa puede ser definida como un castigo o como un mal, porque tiene aspectos que afligen con carácter general y potencialmente al futuro. García Enterría es mucho más concreto y dice que la sanción administrativa consiste en un mal infringido por la administración a una persona natural o jurídica como consecuencia de una conducta ilegal. Y ese mal es sencillamente o siempre va a estar referido a la privación de un derecho o de un bien. Por otro lado, el tratadista Bermejo Vera ha calificado a la sanción administrativa como una resolución administrativa de gravamen que, que establece una carga gravosa al administrado, que le establece un hecho que afecta su libertad o su patrimonio, y que dice entonces que disminuye o debilita, incluso hasta elimina, algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, sus derechos personales o patrimoniales. Porque bien lo priva de un derecho, porque le puede imponer una obligación o carga, pero siempre como consecuencia ello de la generación de una responsabilidad derivada de una actitud de los mismos, del cumplimiento de un deber o de una obligación. A su vez, Shay Rincón, al hablar sobre la sanción administrativa, dice que es la irrogación de un mal.
de un mal acto, de un gravamen, un acto, por tanto, que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares. Y cuando hablamos de esfera jurídica, hablamos de sus derechos, fundamentalmente, y de sus bienes. Y en ese sentido puntualiza y dice, bien sea ya mediante la privación de un derecho, como por ejemplo la limitación o interdicción de una determinada actividad, es lo que se llama sanción interdictiva, el limitarlo a ejercer determinadas actividades, a desarrollar determinadas acciones, o bien puede ser por la imposición de un deber antes inexistente, esto es, obligarlos a un determinado pago de una suma de dinero. Estamos hablando de una sanción pecuniaria. Por su lado, Morón Urbina señala que la sanción puede ser definida como un mal infringido al administrado en ejercicio de la correspondiente potestad administrativa, en atención o en función o en razón a un hecho o una conducta que constituye infracción administrativa. Y en ese entendido y bajo esa premisa, este autor nacional señala los siguientes elementos que se establecen en una sanción administrativa. Primero, señala y establece que es un acto de gravamen. ¿Por qué? Porque determina el menoscabo, la lesión que se produce por la privación total o parcial, temporal o definitiva de los derechos o de los intereses de los administrados. A eso nos referíamos antes cuando los demás autores hablaban de que era una actividad gravosa para el administrado. Porque se le priva total o parcialmente, de manera temporal o definitiva, o de un derecho o de un interés. En segundo lugar, Morón Urbina señala que es un acto reaccional, que es una reacción frente a una conducta ilícita. Su finalidad, dice, es una consecuencia de la conducta sancionable realizada por un agente. Y esta finalidad es netamente represiva y disuasiva. Sanciona y busca que disuadir, que la gente lo repita y que los demás lo imiten. Es un acto con finalidad solamente represiva, por lo que su existencia misma señala, no guarda relación con el volumen o la magnitud del daño, sino solamente reprender. Tenemos que señalar de una manera sucinta, sin entrar a mayor detalle, que en doctrina se hacen diferentes clasificaciones de las sanciones. Nos referimos a la sanción administrativa, claro está. Se dicen que son sanciones de autoprotección, sanciones de protección del orden general, sanciones principales y sanciones accesorias. Respecto a las sanciones de autoprotección, debemos señalar que este es producto de la actividad de la administración dirigida fundamentalmente a tutelar su organización y el orden interno. Y así tenemos que se establece un régimen disciplinario de funcionarios públicos, sanciones revocatorias de actos administrativos favorables, sanciones para la defensa de la integridad de los bienes públicos y sanciones tributarias.
un régimen disciplinario, se le establece suspensiones, se le establece destituciones, se les establece multas a los funcionarios y servidores públicos. Una sanción revocatoria de actos administrativos es el dejar sin efecto el reconocimiento de ciertos derechos personales y pecuniarios a favor de los administrados, si es que se ha incurrido para la consecución de ellos en inconductas administrativas. Sanciones para la indefensa y la integridad de los bienes públicos establecen medidas de protección, de cautela con respecto a los bienes públicos, de resarcimiento o de recuperación de los bienes públicos. Y las sanciones tributarias significan multas, fundamentalmente. Y en algunos casos, obligaciones de hacer o de tolerar. Con respecto a las sanciones de protección de orden general, lo que persiguen es el control del orden social general. Vale decir, de cautelar el orden público, mayormente. Y así tenemos las multas a los establecimientos por ruidos nocivos. Cuando se supera la tolerancia, en cuanto a los sonidos. Hay un límite permisible de tolerancia a las ondas sonoras por parte del ser humano. En primer lugar, entonces, es una multa. Y ya sea que se trate de reincidencia o de la gravedad con respecto a la inconducta, pues también conlleva la clausura de establecimientos por estos ruidos nocivos. Otro tipo de sanción es la multa en establecimientos por la infraestructura inadecuada. Y esto tiene que ver mucho con defensa civil, fundamentalmente. Y en algunos casos, dada la gravedad por la precariedad de la infraestructura, entonces se llega también a la clausura del establecimiento bajo este mismo concepto de una infraestructura inadecuada. Respecto a las sanciones principales, habremos de decir que son aquellas que imponen el acto de gravamen o represivo contra el administrativo, contra la gente directamente. Y las sanciones accesorias son aquellas que refuerzan la eficacia represiva y disuasorias de las sanciones. Están constituidas por figuras como el comiso, vale decir, la captura de bienes por parte de la autoridad, las inhabilitaciones, cuando la conducta responde a las características especiales del infractor, lo cual se le va a imposibilitar volver a ejercer dicha actividad. El deber de reposición, si es que se ha dañado un bien, un derecho. El resarcimiento, si es que no se puede reponer el bien o el derecho, y entonces una indemnización a través del resarcimiento. Estas sanciones accesorias están consideradas en nuestro ordenamiento como medidas correctivas o restitución de la vigencia del ordenamiento. Bien. Claudia, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí se le escucha. Creo que hemos agotado el tiempo y he tratado también de agotar el tema sobre el particular. Sí, En todo sí, caso, doctor. Sí, doctor. daría por terminada mi exposición, salvo que consideren algo más o estimen algo más. Sí, doctor. Ante todo, muchas gracias. A nombre de todo el equipo de NIDA, B-Lawyer y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, le extendemos nuestra gratitud por haber participado en el desarrollo de esta clase.
Esperamos poder contar con usted en futuros eventos a desarrollar y no sé si quiera quizás dar algunas palabras finales antes de terminar este día, ¿no? Gracias, Claudia. Yo solamente agradecer la oportunidad que siempre me brinda NIDA de poder participar en sus eventos académicos, de poder llegar a las personas interesadas y colaborar con ellos, sobre todo no en el esclarecimiento ni el conocimiento, sino fundamentalmente provocar su inquietud para seguir ahondando en estos temas. Y el tema administrativo es un tema vasto, cambiante, dinámico, como consecuencia de las necesidades propias del ser humano, que estas van modificándose como consecuencia de las invenciones y de los nuevos retos que nos plantea el mundo y que nacen, y muchos de ellos nacen, influyen de las propias relaciones personales de la sociedad. Yo felicito a Nida otra vuelta por mantenerse en esta actividad y quedo a disposición de todos ustedes y espero haber satisfecho alguna inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga muy buenas noches y nuevamente le agradezco por el tiempo de haber sido ponente en este curso. De igual forma, agradecemos a cada uno de los participantes que nos acompañaron el día de hoy, tanto por el Zoom como por nuestra página de Facebook. Desde NIDA y Bill Lawyer esperamos que nos puedan acompañar el día de mañana a partir de las 4 de la tarde para poder seguir con este curso. Asimismo, recordarles al público presente que los certificados se estarán enviando una vez finalizado el curso y bueno, que tengan un buen viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.